En la ciudad de Tijuana, una tranquila tarde de verano se convirtió en un recuerdo sombrío para la familia Mendoza. La joven Fernanda, de 26 años, fue encontrada sin vida en su apartamento. Todo parecía indicar que se trataba de un crimen sin resolver, con pocos indicios y ninguna pista que llevara a un culpable. La investigación comenzó, pero la policía se enfrentó a un caso lleno de vacíos y contradicciones. Nadie imaginaba que el monstruo detrás del crimen estaba mucho más cerca de lo que pensaban, oculto tras una fachada de amor maternal. Durante años, la investigación se estancó y el dolor de la familia se mantenía en la incertidumbre. Fernanda había sido una joven brillante, conocida por su inteligencia y amabilidad. Su vida estaba llena de promesas, con planes de futuro y una carrera prometedora en el campo del diseño gráfico. Sin embargo, una noche, su madre, Carmen, la encontró sin vida en su apartamento. El cuerpo de Fernanda estaba en una posición extraña, como si intentara defenderse, pero la causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza. Al principio, los investigadores sospecharon de un robo o un crimen pasional, pero pronto quedó claro que las circunstancias no encajaban en esas teorías. Carmen estaba devastada, pero parecía ser la única persona a quien no se le ocurría la verdad. Los primeros días de la investigación estuvieron llenos de incertidumbre. Los detectives interrogaron a familiares, amigos y colegas de Fernanda, buscando cualquier posible pista que pudiera aclarar el caso. El entorno de la joven parecía estar limpio, sin indicios claros de enemigos ni conflictos personales. La familia de Fernanda estaba destrozada, pero ninguno sospechaba de Carmen, su madre, quien se mostraba desconsolada por la pérdida. La madre de Fernanda parecía ser la figura más afectada, pidiendo respuestas. Sin embargo, la policía comenzó a notar algunas incoherencias en su testimonio. La investigación fue lenta y frustrante. Pasaron los meses, y aunque se realizaron varios intentos para dar con el culpable, la policía no lograba avanzar. A pesar de las entrevistas con vecinos y la familia, todos los caminos parecían llevar a callejones sin salida. La situación se volvió aún más desconcertante cuando no se encontraron huellas de un robo ni señales de lucha. Todo parecía indicar que el crimen había sido cometido por alguien cercano, alguien que conocía bien a Fernanda, pero la policía no tenía pruebas. Carmen, aunque visiblemente afectada, parecía dar pocas pistas sobre lo sucedido. Las teorías de un crimen pasional o un robo que terminó mal seguían sin encajar. La familia Mendoza se mantenía firme en su búsqueda de justicia, pero el tiempo pasaba y la falta de avances hacía que la esperanza fuera desvaneciéndose. Carmen, quien siempre mostró un comportamiento afligido, mantenía un perfil bajo y evitaba hablar de la muerte de su hija con otros. Era como si se hubiera aislado del resto del mundo, sumida en su propio dolor, pero al mismo tiempo extrañamente distante. La policía decidió continuar con las investigaciones, pero a medida que el tiempo avanzaba, el caso se fue desdibujando. Nadie esperaba que la respuesta fuera tan aterradora, ni mucho menos que viniera de alguien tan cercano. En el año 2011, 4 años después de la muerte de Fernanda, un avance inesperado reactivó la investigación. Un nuevo equipo de detectives comenzó a revisar el caso y encontraron nuevas pruebas que antes habían sido pasadas por alto. Durante una revisión minuciosa de las pruebas, notaron algo peculiar. Una huella digital en un objeto encontrada en el apartamento de Fernanda que no coincidía con las de ninguna persona ajena a la familia. Era la huella de Carmen, la madre. Este descubrimiento fue el primer indicio de que la madre podría estar involucrada en el crimen, aunque nadie estaba dispuesto a creerlo. ¿Quieres saber cómo sigue esta historia y enterarte de todos los detalles que casi nadie conoce? Suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso de esta travesía. El descubrimiento de la huella de Carmen provocó que la policía comenzara a reexaminar todas las entrevistas y pruebas de la investigación original. Carmen, que había sido una figura clave durante los interrogatorios iniciales, parecía haber estado cubriendo algo mucho más oscuro. Al analizar las pruebas más detalladamente, los detectives comenzaron a descubrir que la relación entre madre e hija había sido mucho más compleja de lo que parecía. Fernanda había sido exitosa y admirada, mientras que Carmen, aunque siempre mostró apoyo, había vivido en la sombra de su hija,
guardando celos y resentimientos. En los siguientes meses, la policía consiguió más evidencia que apuntaba a Carmen. Registros financieros mostraron que Carmen había estado bajo una enorme presión económica y que su hija, Fernanda, había comenzado a ser muy exitosa en su carrera profesional. Los detectives descubrieron que Carmen, en un acto de desesperación, había tomado una decisión fatal, impulsada por el resentimiento hacia la hija a la que tanto había cuidado. El crimen no fue un acto impulsivo, sino un asesinato premeditado, llevado a cabo por una madre celosa que no soportaba la idea de que su hija la hubiera superado en todo. Sin embargo, la motivación detrás del asesinato no se comprendió de inmediato. A medida que los investigadores profundizaban en los detalles, empezaron a reconstruir la relación entre Carmen y Fernanda. Descubrieron que la madre había ocultado sus sentimientos de envidia y frustración durante años, y que había visto cómo su hija se alejaba de ella. En un giro de los acontecimientos, un testimonio de una amiga cercana de Fernanda reveló que la joven había empezado a distanciarse de su madre debido a la presión emocional que Carmen le imponía. Carmen, aunque no mostraba signos evidentes de malicia, había estado manipulando a su hija durante años. Esto finalmente reveló el verdadero rostro de una madre que no pudo soportar la idea de que su hija fuera más exitosa que ella. En el juicio de Carmen, la verdad salió a la luz. La madre de Fernanda fue condenada por el asesinato de su hija en 2013, 6 años después de su muerte. Durante el juicio, Carmen no mostró arrepentimiento, sino una frialdad desconcertante, como si finalmente se hubiera liberado de un peso que llevaba años cargando. La condena fue un alivio para la familia de Fernanda, quienes finalmente pudieron encontrar algo de justicia, aunque la pérdida de la joven nunca se podría subsanar. La ciudad de Tijuana quedó marcada por el caso, que reveló una verdad terrible. A veces, el mal más grande proviene de quienes menos lo imaginamos. La noticia de la condena de Carmen sacudió a Tijuana, una ciudad que había sido testigo de años de incertidumbre sobre el caso de Fernanda. La comunidad, que había seguido el caso de cerca, no podía creer que la madre de la víctima fuera la culpable. Muchos aún recordaban el sufrimiento y las lágrimas de Carmen durante los primeros días de la investigación, y la idea de que ella misma fuera la responsable del crimen parecía inimaginable. La madre, que había llorado junto a su familia, que pedía justicia para su hija, resultó ser la misma que había terminado con su vida. La verdad detrás del crimen desbordó las expectativas de todos. El juicio fue un proceso largo y desgastante, donde la defensa de Carmen intentó presentar pruebas de que su cliente había actuado bajo una fuerte presión emocional y psicológica. Argumentaron que la relación entre madre e hija había sido compleja y que Carmen había sufrido mucho por no poder cumplir con las expectativas sociales y familiares. Sin embargo, los fiscales demostraron que la motivación de Carmen era más profunda. En lugar de ser una madre que sufría por su hija, Carmen era una mujer llena de resentimiento hacia una hija exitosa que la había eclipsado en todos los aspectos de la vida. Durante el juicio, se presentaron pruebas que demostraban que Carmen había estado planeando el crimen durante semanas. Había observado a Fernanda cuidadosamente, conociendo sus horarios, sus rutinas y sus puntos débiles. La madre había ido tomando notas mentales sobre cómo podía ejecutarlo sin que se levantaran sospechas. Las pruebas financieras revelaron que Carmen se encontraba en una situación económica desesperada y que la perspectiva de depender de su hija para mantener su estilo de vida la había llevado a la desesperación. El acto final de su envidia fue lo que terminó en el trágico asesinato. Los momentos previos a la muerte de Fernanda fueron reconstruidos por la policía a través de los testimonios de amigos cercanos de la joven. Estos amigos revelaron que Fernanda había comenzado a notar una distancia extraña entre ella y su madre. Carmen había empezado a presionarla para que le ayudara más financieramente, a pesar de que Fernanda ya estaba cumpliendo con sus responsabilidades como hija. Los testigos también mencionaron que Carmen solía hablar de manera despectiva sobre el éxito de su hija, sugiriendo que Fernanda no merecía todo lo que había logrado. Este resentimiento había ido creciendo poco a poco, hasta llegar al punto de no poder controlarlo más. A pesar de los testimonios y las pruebas que señalaban claramente la culpabilidad de Carmen, la madre insistió en su inocencia. Durante toda la duración del juicio, Carmen mantuvo una postura desafiante y fría, a pesar de las pruebas en su contra.
Se mostró desconectada de la realidad y, a menudo, parecía más preocupada por su propia defensa que por el sufrimiento de su hija. Sus actitudes y comportamientos en el juicio fueron un reflejo de la complejidad de su psique, una mujer que no podía aceptar sus propios sentimientos de fracaso y celos. Esta frialdad desconcertó a los testigos y al propio tribunal, que no entendía cómo una madre podía ser capaz de tal crimen. El día de la sentencia fue un momento de alivio para la familia de Fernanda, pero también de profundo dolor. La condena de Carmen a 30 años de prisión fue un paso hacia la justicia, pero no podía reparar el daño que había causado. La familia de Fernanda, aunque agradecida por el veredicto, nunca pudo dejar de lamentar la pérdida de la joven, cuya vida prometedora fue arrebatada en un acto de celos y desesperación. Los familiares de Fernanda trataban de entender cómo una madre podía ser capaz de destruir lo que más amaba, y cómo la envidia había consumido una mujer que debía haber sido su principal apoyo. Si esta parte ya te atrapó y despertó tu curiosidad, imagina todo lo que aún falta por descubrir. Suscríbete y ven a vivir esta historia junto a nosotros. El impacto del caso fue más allá de la familia Mendoza. Tijuana, como comunidad, quedó profundamente conmocionada. Este caso desveló la sombra del resentimiento y la envidia que pueden existir incluso en las relaciones más cercanas. Carmen, la madre de la víctima, había sido considerada una mujer amorosa y entregada. Sin embargo, detrás de su fachada, ocultaba sentimientos oscuros que, en última instancia, la llevaron a cometer el crimen más atroz. La sociedad quedó perpleja ante la verdad de que una madre podría llegar a este extremo, y las conversaciones sobre el impacto de la envidia en las relaciones familiares comenzaron a ocupar las calles y hogares. Por otro lado, la figura de Fernanda se mantuvo viva en la memoria colectiva de la ciudad. Su historia, una de éxito y promesas truncadas, se convirtió en un recordatorio de la importancia de valorar a las personas que tenemos cerca. Los amigos de Fernanda, sus compañeros de trabajo y los familiares que la amaban, crearon una fundación en su honor. Esta organización, fundada después de su muerte, se dedicaba a ayudar a jóvenes que, como Fernanda, buscaban un futuro mejor a través de la educación y el apoyo emocional. La fundación se convirtió en un legado para una vida que fue interrumpida por los celos y las malas decisiones de una madre. Carmen, por su parte, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Durante su tiempo en prisión, se sometió a un tratamiento psicológico y fue en ese entorno donde comenzó a abrirse sobre sus verdaderos sentimientos. Carmen comenzó a expresar el profundo resentimiento que había guardado durante años hacia su hija. En varias entrevistas con los psicólogos, admitió que su envidia hacia Fernanda había crecido hasta el punto de que la pensaba como una competencia en lugar de como su hija. A medida que avanzaba en su tratamiento, Carmen llegó a comprender que su incapacidad para lidiar con sus emociones fue lo que la llevó a cometer el crimen, pero nunca mostró arrepentimiento genuino por lo que había hecho. El caso de Carmen Mendoza dejó una marca en Tijuana, pero también generó un debate sobre los límites del amor materno y los efectos de la envidia en las relaciones familiares. Las conversaciones sobre la presión que muchas madres sienten al ver a sus hijos tener éxito y sobre cómo esa presión puede distorsionar las relaciones familiares se hicieron más comunes. La tragedia de Fernanda sirvió como una lección sobre los peligros del resentimiento no reconocido y la necesidad de buscar ayuda antes de que esos sentimientos lleguen a un punto irreversible. El caso de Carmen Mendoza también dejó preguntas sin respuestas sobre cómo las emociones negativas pueden ocultarse detrás de una fachada de amor. La relación entre madre e hija había sido mucho más compleja de lo que la sociedad había percibido. Muchos en la comunidad no podían entender cómo alguien que había dedicado tanto tiempo a criar a su hija, incluso a costa de su propio bienestar, pudiera ser capaz de arrebatarle la vida. Sin embargo, con el paso de los meses, algunos expertos comenzaron a explicar cómo las emociones de celos y resentimiento pueden desarrollarse de manera insidiosa, especialmente cuando una madre se siente desplazada por el éxito de su hija. El psicólogo que trabajó con Carmen en prisión sugirió que su amor por Fernanda había sido de una forma distorsionada. Carmen veía a su hija como una extensión de sí misma, y cuando Fernanda alcanzó el éxito, eso amenazó la identidad de Carmen. Este tipo de relación, en la que el amor se mezcla con la competencia, puede generar una presión emocional insostenible.
Carmen no había sabido cómo manejar estos sentimientos y, finalmente, estos la llevaron a la desesperación. Lo que parecía ser amor, en realidad, estaba teñido por la inseguridad, la envidia y una profunda necesidad de validación. Las entrevistas con los psicólogos revelaron que Carmen tenía una gran dependencia emocional de Fernanda. Al principio, la madre había sido una figura protectora y amorosa. Pero conforme Fernanda crecía y se independizaba, Carmen se sintió cada vez más sola y desplazada. Aunque nunca lo expresó abiertamente, Carmen había desarrollado un sentimiento de inferioridad al compararse con el éxito de su hija. Sentía que su vida estaba ligada a la de Fernanda, pero la joven había comenzado a forjar su propio camino, dejando a Carmen con un sentimiento de vacío que se fue transformando en ira. Sin embargo, Carmen nunca pudo aceptar que su hija debía tener su propia identidad. Los testimonios de los amigos cercanos de Fernanda también ayudaron a comprender la dinámica de la relación entre madre e hija. Muchos amigos recordaban cómo Carmen a veces comentaba de manera negativa sobre los logros de Fernanda, aunque siempre lo hacía de una forma indirecta. Estos comentarios se hicieron más frecuentes a medida que Fernanda alcanzaba mayores éxitos en su carrera profesional. Los amigos de Fernanda no sabían cómo reaccionar ante estos comentarios, pues Carmen parecía una madre amorosa, pero había una clara contradicción entre sus palabras y su comportamiento. Este comportamiento había sido una señal que nadie supo interpretar a tiempo. El juicio de Carmen no solo se centró en los detalles del crimen, sino también en los aspectos psicológicos que llevaron a la madre a cometer tal atrocidad. Los expertos analizaron la naturaleza de su relación con Fernanda, y se descubrió que Carmen no solo había sentido celos, sino que también había estado experimentando una profunda depresión y un desajuste emocional. Su incapacidad para lidiar con estos sentimientos la llevó a creer que, de alguna manera, su hija representaba todo lo que ella misma no había podido lograr. Esta relación desequilibrada entre madre e hija contribuyó a la tragedia, pues Carmen no fue capaz de reconocer su propio sufrimiento antes de que fuera demasiado tarde. A medida que el juicio avanzaba, más personas se sorprendían al descubrir cómo Carmen había ocultado sus sentimientos durante años. Aquellos que la conocían pensaban que su amor por Fernanda era incondicional, pero en realidad, Carmen había estado luchando contra una batalla interna de celos, envidia y frustración. Durante años, su amor por su hija había sido una mezcla de orgullo y resentimiento, algo que Carmen nunca había sabido cómo gestionar. La incapacidad de Carmen para expresar sus verdaderos sentimientos había hecho que sus emociones se acumularan hasta el punto de estallar de la manera más trágica posible. En prisión, Carmen comenzó a comprender, lentamente, lo que había hecho. Los psicólogos le ayudaron a reconocer que su falta de comunicación con Fernanda y su creciente frustración por la independencia de su hija fueron factores determinantes en el crimen. Carmen había vivido con una sensación constante de insuficiencia y de sentirse eclipsada por su hija. Aunque nunca reconoció su culpabilidad de manera directa en cuanto a la envidia y los celos, Carmen empezó a entender que estos sentimientos habían sido el motor detrás de su comportamiento. Sin embargo, la aceptación de su culpabilidad llegó tarde, cuando ya no había nada que pudiera cambiar el daño que había causado. La ciudad de Tijuana, que había sido testigo de la tragedia, no dejó de conmoverse con cada nueva revelación durante el juicio. Los detalles sobre el crimen de Carmen causaron un gran impacto, especialmente entre las mujeres de la comunidad. Muchas comenzaron a reflexionar sobre sus propias relaciones con sus hijas y cómo las emociones reprimidas pueden afectar la dinámica familiar. Carmen se convirtió en un ejemplo de cómo la falta de comunicación y la acumulación de resentimientos pueden llevar a consecuencias irreparables. Los padres y madres que asistieron al juicio empezaron a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos hacia sus hijos, con la esperanza de evitar una tragedia similar. Tras la condena de Carmen, la comunidad de Tijuana quedó marcada por los ecos del caso. La noticia de que una madre había matado a su hija por celos y envidia fue un tema recurrente en conversaciones entre vecinos, familiares y amigos. Muchos en la ciudad no podían entender cómo había llegado tan lejos. Sin embargo, el caso también abrió un debate sobre la importancia de la salud mental y emocional en las relaciones familiares. Se comenzó a hablar más sobre cómo las expectativas sociales y familiares pueden afectar la relación entre padres e hijos,
especialmente en un entorno donde el éxito y el fracaso son temas tan sensibles. Aunque el caso de Carmen Mendoza finalmente llegó a su fin con la sentencia judicial, el impacto del crimen continuó resonando en la comunidad. La muerte de Fernanda, aunque trágica, se convirtió en un llamado de atención sobre la importancia de la comunicación emocional dentro de las familias. Las autoridades locales comenzaron a implementar programas de concientización sobre salud mental y el manejo de las emociones dentro del núcleo familiar. Tijuana, aunque marcada por la tragedia, comenzó a mirar hacia el futuro con la esperanza de evitar que otra historia como la de Carmen y Fernanda se repitiera. La historia de este crimen devastador dejó una lección dolorosa sobre los peligros de la envidia, la falta de comunicación y el daño que pueden causar los secretos guardados en silencio. Después del juicio y la condena de Carmen, Tijuana comenzó a procesar lentamente la magnitud de lo sucedido. El caso de Fernanda y su madre dejó a la comunidad con una sensación de incomodidad y desconfianza, especialmente porque la figura de una madre amorosa y protectora había sido reemplazada por la de una asesina fría y calculadora. La gente en la ciudad no podía dejar de pensar en cómo una madre, a quien todos consideraban un pilar de la familia, había terminado con la vida de su propia hija. Esto llevó a muchos a cuestionarse las relaciones familiares y cómo pueden desmoronarse por la presión de expectativas no cumplidas. Los padres y madres de la comunidad empezaron a reunirse en centros de apoyo, donde se hablaba abiertamente sobre las emociones y las expectativas que se ponen sobre los hijos. El caso de Carmen y Fernanda se convirtió en una especie de advertencia, una historia trágica que dejó lecciones difíciles de aprender. Los psicólogos de la ciudad organizaron talleres de comunicación familiar y manejo emocional para tratar de evitar que otros pudieran caer en los mismos errores que Carmen. Se habló más de la importancia de reconocer y gestionar las emociones antes de que éstas se conviertan en un problema serio. Carmen, mientras cumplía su condena, comenzó a someterse a un tratamiento intensivo. En su aislamiento en prisión, la madre de Fernanda finalmente fue capaz de confrontar la magnitud de lo que había hecho. Los psicólogos que trabajaban con ella intentaban ayudarla a entender por qué había matado a su hija, pero Carmen aún luchaba con sus propios demonios. En sus primeras entrevistas, admitió que no entendía completamente lo que la había llevado a cometer el crimen. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que sus sentimientos de insuficiencia y celos habían estado presentes durante años, y que la pérdida de control emocional fue lo que la llevó a cometer lo irreversible. Por su parte, la familia de Fernanda trataba de superar la tragedia a su manera. El dolor de perder a su hija nunca desapareció por completo, pero con el tiempo, los padres de Fernanda, aunque marcados por la tragedia, comenzaron a encontrar maneras de sanar. Se unieron a grupos de apoyo para padres que habían perdido a hijos de manera violenta y poco a poco comenzaron a reconstruir sus vidas. Sabían que no podían devolver a su hija, pero el proceso de sanar les dio una sensación de cierre que les permitió mirar hacia el futuro, aunque siempre llevarían el peso de la pérdida. En la fundación creada en honor a Fernanda, sus amigos cercanos y colegas de trabajo se encargaron de continuar su legado. Organizaron becas y eventos en su memoria para jóvenes que aspiraban a estudiar diseño gráfico, como Fernanda lo había hecho. A través de esta fundación, la gente de Tijuana comenzó a recordar a Fernanda no solo por su trágica muerte, sino por la mujer talentosa y brillante que fue. La fundación se convirtió en un espacio para que su nombre viviera y ayudara a otros a cumplir los sueños que ella misma no pudo realizar. Aunque el dolor de la familia de Fernanda nunca desaparecería completamente, la fundación ofreció un rayo de esperanza para aquellos que, como ella, soñaban con un futuro mejor. Esta organización sirvió como un faro de luz en medio de la oscuridad que el crimen había dejado. Los padres de Fernanda, aunque aún cargando con la tristeza de su pérdida, encontraron consuelo en saber que su hija estaba siendo recordada por sus logros y su amor por el arte. La fundación, financiada por donaciones de personas que conocieron a Fernanda, siguió creciendo y ayudando a cientos de jóvenes. Mientras tanto, el caso de Carmen continuaba siendo un tema de conversación en Tijuana. La gente seguía sorprendida por la magnitud de la tragedia y muchos comenzaron a discutir cómo prevenir situaciones similares. En las escuelas y comunidades, los programas de salud mental y bienestar emocional se volvieron más prominentes. Carmen, aunque en prisión,
Se convirtió en un símbolo trágico de la importancia de abordar los problemas emocionales dentro del hogar antes de que se conviertan en algo destructivo. Su historia le dio a la comunidad una lección amarga pero necesaria sobre cómo el sufrimiento no resuelto puede tener consecuencias devastadoras. A medida que pasaban los años, el caso de Carmen y Fernanda se convirtió en un punto de reflexión sobre las relaciones familiares y la salud emocional. Los psicólogos en la comunidad organizaron talleres para ayudar a las familias a comprender que el amor incondicional no puede estar basado en expectativas no expresadas ni en celos. La tragedia también mostró cómo la falta de comunicación entre madre e hija había sido un factor crucial en el desenlace del crimen. Las historias como la de Carmen y Fernanda se usaron como ejemplos en clases de psicología y sociología para advertir sobre los peligros de la falta de empatía y comprensión. La fundación en honor a Fernanda siguió creciendo y su impacto en la comunidad se profundizó. Los jóvenes que recibían las becas comenzaron a destacar en sus campos, y varios de ellos expresaron cómo la memoria de Fernanda los inspiró a seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentaban. La fundación, que antes solo era un homenaje a una vida perdida, ahora representaba esperanza para muchas personas que, como Fernanda, aspiraban a lograr algo más allá de su entorno. Aunque la tragedia de su muerte nunca podría borrarse, su legado se convirtió en algo que perduraría en el tiempo. En prisión, Carmen continuó con su tratamiento psicológico, pero lo que más la afectaba era la realidad de lo que había hecho. La madre, que en un principio había mostrado una indiferencia alarmante, comenzó a ser más consciente del impacto de sus acciones. Sin embargo, a pesar de las terapias y el tiempo transcurrido, nunca mostró arrepentimiento genuino. Carmen seguía justificando su odio y sus celos hacia Fernanda, creyendo que la joven nunca la había valorado como madre. Este desajuste en su psique la hizo aún más peligrosa en su interior, pues nunca logró comprender completamente la magnitud del daño que había causado. El caso de Carmen Mendoza terminó siendo una lección sobre el poder destructivo de la envidia y la falta de autocomprensión en las relaciones familiares. A medida que el tiempo pasaba, la gente de Tijuana recordaba el caso como una advertencia sobre cómo los sentimientos de resentimiento pueden estar presentes incluso en las relaciones más cercanas, y cómo, si no se tratan, pueden destruir vidas. La tragedia de Fernanda y su madre Carmen dejó una huella imborrable en la ciudad, pero también abrió un diálogo sobre la importancia de cuidar la salud emocional dentro de la familia para evitar que se repitan errores tan fatales. A medida que pasaban los años, el caso de Carmen Mendoza seguía siendo un tema recurrente en las conversaciones de Tijuana. Aunque la condena había cerrado el juicio, las heridas emocionales de la comunidad seguían abiertas. Los programas educativos sobre salud mental y la importancia de la comunicación familiar se hicieron más comunes en las escuelas y en los hogares. Los psicólogos, educadores y trabajadores sociales comenzaron a enfocarse en prevenir los sentimientos de envidia y celos entre padres e hijos, y cómo estos pueden transformarse en resentimientos destructivos si no se manejan adecuadamente. La historia de Carmen y Fernanda, aunque trágica, abrió una puerta a la reflexión profunda sobre cómo la familia puede convertirse en un campo de batalla emocional si no se cuidan los vínculos. La fundación en honor a Fernanda se convirtió en un pilar en Tijuana, atrayendo la atención de otras ciudades que querían replicar su modelo. A través de eventos culturales, becas y programas de arte, la memoria de Fernanda continuaba viva. Su familia, aunque aún afectada por la tragedia, se sintió reconfortada al ver cómo su hija seguía influyendo positivamente en la vida de tantas personas. Sin embargo, los recuerdos del asesinato de Fernanda seguían presentes en la vida de sus padres. A pesar de que su trabajo en la fundación les ayudaba a encontrar un propósito, el vacío por la pérdida de su hija nunca se llenó. Mientras tanto, Carmen Mendoza seguía cumpliendo su condena en prisión, pero sus días eran cada vez más solitarios. A pesar de los intentos de los psicólogos por ayudarla a encontrar la paz interior, Carmen se mantenía atrapada en su propia prisión emocional. Su proceso de terapia reveló una mujer llena de contradicciones, incapaz de aceptar la magnitud de su crimen y profundamente arraigada en sus celos. Los días pasaban, pero Carmen no mostraba señales de arrepentimiento genuino. La condena le dio tiempo para reflexionar sobre su vida,
pero sus pensamientos seguían girando en torno a Fernanda, culpándola por no haber sido lo que ella esperaba. La soledad de Carmen en prisión fue palpable. En sus primeros años tras la condena, se mantuvo distante de otros prisioneros, sin querer socializar ni compartir sus pensamientos más profundos. Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo libros sobre psicología y autoayuda, su proceso de crecimiento personal era limitado. Los días de Carmen se caracterizaban por una rutina monótona: terapia, lectura, horas interminables de reflexión y recuerdos de una vida que había destrozado con sus propias manos. Aunque el tiempo pasaba, parecía que Carmen no conseguía liberarse de los demonios internos que la mantenían atrapada. En su aislamiento, Carmen empezó a escribir en un diario personal. A través de sus palabras, intentaba entender su propia mente y los sentimientos que la habían llevado a cometer el crimen. Cada página era un intento de buscar respuestas, pero las respuestas nunca parecían ser suficientes. Carmen escribía sobre su hija, su relación con ella, sus celos y su frustración. Sus palabras eran dolorosas, pues mostraban a una madre que, aunque en su mente justificaba sus acciones, en el fondo sabía que había cometido algo irreversible. Sin embargo, la culpa que sentía nunca se transformó en arrepentimiento profundo, sino en una aceptación fría de lo que había hecho. En un giro irónico, Carmen comenzó a recibir cartas de algunas personas que habían seguido el caso, pero ninguna de esas cartas fue de su propia familia. La madre de Fernanda, aunque había trabajado en la fundación, nunca buscó contacto con Carmen, sabiendo que cualquier intento de comunicación podría abrir heridas profundas. La falta de apoyo familiar hizo que Carmen se sintiera aún más aislada. Las cartas que recibía en prisión, aunque bien intencionadas, nunca lograron llenar el vacío emocional que había dejado el asesinato de su hija. La relación con su propia familia se había roto de forma irreversible. Mientras tanto, el recuerdo de Fernanda seguía siendo una fuerza unificadora en Tijuana. La fundación no solo ayudaba a jóvenes en la comunidad, sino que también organizaba exposiciones de arte y eventos para mantener viva la memoria de Fernanda. Los amigos de Fernanda también continuaban su trabajo en la fundación, asegurándose de que la joven no fuera recordada solo por su trágica muerte, sino también por su talento y su generosidad. Sin embargo, los recuerdos seguían pesando sobre la familia, quienes, a pesar de encontrar consuelo en el trabajo de la fundación, nunca pudieron sanar por completo. La falta de justicia por el crimen de su hija seguía siendo una carga que no podían soltar. La comunidad de Tijuana, al ver el impacto que la muerte de Fernanda había tenido en todos, se comprometió a generar un cambio en la forma en que los padres interactúan con sus hijos. Los talleres sobre la salud emocional y la importancia de la comunicación en la familia se volvieron más comunes. Carmen, sin quererlo, había desencadenado una reflexión colectiva en la ciudad. Los padres empezaron a hablar más abiertamente con sus hijos, preocupándose por sus sentimientos y creando espacios donde las emociones podían ser compartidas sin miedo al juicio o al rechazo. Aunque la tragedia de Fernanda había sacudido la comunidad, ésta se unió para evitar que algo similar volviera a ocurrir. El caso de Carmen Mendoza dejó una huella profunda en Tijuana, pero también generó un movimiento de cambio hacia la empatía y el entendimiento dentro de las familias. La ciudad se enfrentó a la realidad de que las emociones reprimidas, como la envidia y el resentimiento, pueden destruir incluso las relaciones más cercanas. A través del trabajo en la fundación y los programas de salud mental, la comunidad comenzó a reconstruir las relaciones familiares rotas por el silencio y la falta de comunicación. La historia de Fernanda, aunque trágica, sirvió como un recordatorio de lo que se pierde cuando no se priorizan las emociones y el bienestar de los seres queridos. A medida que pasaba el tiempo, la memoria de Fernanda se mantenía viva no solo a través de la fundación, sino también en la forma en que su muerte cambió la vida de los demás. Carmen, mientras tanto, continuaba en prisión, enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero con una alma atrapada en su propio sufrimiento. A pesar de los años transcurridos, su arrepentimiento seguía siendo incompleto, y su historia continuaba siendo un recordatorio de cómo los sentimientos de envidia y celos pueden destruir vidas de manera irreversible. Mientras Carmen seguía cumpliendo su condena en prisión, su proceso de reflexión continuaba.
Aunque los primeros años de su encarcelamiento, su actitud había sido de indiferencia y frialdad. Con el paso del tiempo comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. Los psicólogos que trabajaban con ella notaron una ligera apertura hacia el dolor y la culpa que había estado reprimiendo. Aunque no aceptaba por completo la magnitud de su crimen, Carmen empezó a hablar más sobre su relación con Fernanda, como si lentamente intentara comprender lo que había sucedido en su mente antes del asesinato. Sin embargo, las cicatrices emocionales de Carmen seguían profundas, y sus palabras nunca lograron reflejar un arrepentimiento genuino. En Tijuana, el impacto del caso seguía vivo en la ciudad, sobre todo entre aquellos que conocían la historia de Fernanda. La fundación creada en su nombre siguió organizando eventos, becas y programas de arte para los jóvenes, con el objetivo de que su legado se mantuviera firme. Cada año, la fundación celebraba exposiciones de arte en las que se destacaban los logros de los jóvenes artistas que se beneficiaban de las becas. A pesar de que el dolor por la pérdida de Fernanda nunca desaparecería, su familia encontraba un propósito renovado en el trabajo que realizaban, sabiendo que su hija estaba dejando una huella positiva en las generaciones venideras. Los padres de Fernanda, aunque profundamente afectados, también comenzaron a mirar hacia el futuro. Decidieron centrarse en la fundación y en el legado de su hija, buscando consuelo en el hecho de que, a través de su trabajo, podían ayudar a otros jóvenes a cumplir sus sueños. A lo largo de los años, la fundación se convirtió en un pilar para muchas familias que, al igual que ellos, habían perdido un ser querido. El apoyo mutuo que se ofrecían entre los miembros de la comunidad se convirtió en un salvavidas emocional para muchos. El trabajo de la fundación transformó el dolor de la familia Mendoza en algo constructivo, un faro de esperanza para aquellos que estaban pasando por experiencias similares. Sin embargo, el dolor de la familia Mendoza seguía siendo constante, especialmente en los momentos en los que se encontraba con los recuerdos de su hija. La ausencia de Fernanda nunca fue algo con lo que se pudieran reconciliar por completo. Aunque el trabajo en la fundación les proporcionaba algo de consuelo, había días en los que la tristeza invadía sus corazones de nuevo, especialmente cuando veían a otros jóvenes alcanzando el éxito. Cada logro en la fundación les recordaba que Fernanda, con su talento, podría haber hecho lo mismo. La pérdida seguía siendo una herida abierta, aunque al menos pudieron encontrar algo de paz al ver cómo el legado de su hija ayudaba a otros. La historia de Carmen y Fernanda siguió siendo un tema de reflexión en la ciudad, tanto en las conversaciones cotidianas como en las discusiones sobre la salud mental. Los padres comenzaron a preguntarse si en sus hogares había señales ocultas de resentimiento, celos o frustración, que, si no se abordaban, podrían desencadenar tragedias similares. Las escuelas de Tijuana implementaron programas de prevención sobre la salud emocional y la importancia de hablar abiertamente sobre los problemas que se pueden estar enfrentando en el hogar. Carmen, sin quererlo, se convirtió en un ejemplo de lo que podría suceder cuando no se atienden los problemas emocionales dentro de la familia. Mientras tanto, en prisión, Carmen comenzó a recibir más visitas de los psicólogos, quienes intentaban desentrañar la complejidad de sus emociones. Cada sesión de terapia le ofrecía a Carmen la oportunidad de desahogarse, aunque la mayoría de sus conversaciones seguían centradas en su hija. Sin embargo, Carmen no era capaz de alejarse completamente de su propia justificación interna. Seguía convencida, en muchos momentos, de que su hija había sido la causante de la situación. Era como si Carmen no pudiera liberar su mente de la creencia de que Fernanda la había dejado atrás, sin tener en cuenta los sacrificios que había hecho por ella. Esta disonancia cognitiva la mantenía atrapada en un ciclo de culpa y resentimiento. El juicio de Carmen, aunque ya había terminado, siguió siendo un tema recurrente en los medios locales. La historia de una madre que asesinó a su hija continuó fascinando y aterrorizando a la población. Los detalles del juicio, los testimonios de amigos y familiares y las evidencias que se presentaron durante la corte se siguieron analizando en los medios, lo que ayudó a mantener viva la memoria de Fernanda. Sin embargo, la atención mediática también fue un recordatorio constante de la tragedia que Carmen había causado, lo que a veces exacerbaba la sensación de aislamiento de la madre en prisión. Los años en prisión cambiaron la forma en que Carmen veía su vida,
aunque no pudo lograr una verdadera rehabilitación emocional. La terapia le permitió ser más consciente de sus propios sentimientos, pero no logró transformar esa conciencia en un cambio profundo. Durante las últimas etapas de su condena, Carmen comenzó a cuestionar su identidad. ¿Quién era ella ahora? ¿La madre amorosa que todos creían que era, o la asesina que había matado a su hija por celos? A pesar de todo el tiempo que había pasado reflexionando, nunca llegó a una respuesta clara. La dualidad en su interior seguía siendo irresoluble. A lo largo de los años, Carmen empezó a perder la noción del tiempo en prisión. La rutina diaria, la falta de contacto real con el mundo exterior y la soledad la afectaron profundamente. Aunque los psicólogos y terapeutas intentaron ayudarla, Carmen parecía estar más centrada en sus pensamientos sobre Fernanda que en el proceso de sanación. Los recuerdos de la joven que mató seguían acosándola, pero su incapacidad para aceptar la gravedad de su crimen la mantenía atrapada en un ciclo de justificación. Los psicólogos finalmente concluyeron que Carmen nunca podría superar el dolor que ella misma había causado, porque no estaba dispuesta a aceptar completamente su culpabilidad. A pesar de todo lo que había sucedido, Carmen seguía siendo, para muchos, un símbolo del peligro de no reconocer las emociones reprimidas dentro de la familia. Mientras tanto, la Fundación en honor a Fernanda siguió creciendo, proporcionando un espacio de sanación para quienes aún sufrían las consecuencias de una pérdida trágica. Los padres de Fernanda, aunque nunca dejaron de lamentar la muerte de su hija, encontraron consuelo al saber que su legado seguía ayudando a los demás. La historia de Carmen y Fernanda continuó siendo un recordatorio de lo importante que es el amor, pero también lo destructivos que pueden ser los celos y la falta de comunicación en cualquier relación. A medida que avanzaban los años, el caso de Carmen Mendoza seguía resonando en la comunidad de Tijuana. Aunque el juicio había concluido y Carmen estaba cumpliendo su condena, la reflexión colectiva sobre los daños que pueden surgir del resentimiento y la falta de comunicación en las familias continuaba. Las escuelas de la ciudad implementaron programas sobre manejo emocional y la importancia de la empatía, tratando de evitar que otras familias vivieran una tragedia similar. Carmen y Fernanda se convirtieron en un ejemplo sombrío de cómo la falta de comprensión mutua puede destruir lo más valioso: los lazos familiares. Los padres de Fernanda seguían con su vida, dedicándose plenamente a la fundación que habían creado en honor a su hija. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ayudar a otros, el dolor seguía siendo una sombra constante. Aunque la fundación les brindaba consuelo al ver los logros de los jóvenes a quienes ayudaban, siempre había un vacío que nada podría llenar: la pérdida de su hija, cuyo futuro prometedor fue truncado de manera violenta. La fundación también les dio una plataforma para compartir la historia de Fernanda y, a través de ella, ayudaron a las personas a encontrar la fuerza para sanar. La fundación no solo se dedicaba a promover el arte y ofrecer becas, sino también a realizar campañas para concienciar sobre la importancia de la salud emocional en las relaciones familiares. En las exposiciones de arte organizadas por la fundación, los jóvenes mostraban sus trabajos relacionados con la sanación y el autodescubrimiento, temas que fueron de gran relevancia en la vida de Fernanda. Los familiares de Fernanda, aunque a veces sintieran una profunda tristeza por la falta de su hija, podían ver el impacto positivo de su legado y cómo, a través de su memoria, muchas vidas se transformaban. El trabajo de la fundación también fue crucial para cambiar la forma en que la comunidad percibía la salud mental. Carmen Mendoza, al haber sido un ejemplo de lo destructivo que puede ser ocultar sentimientos negativos, se convirtió en una figura que generó conciencia sobre el impacto de la envidia, los celos y los resentimientos no expresados en la vida familiar. La ciudad de Tijuana comenzó a ver la importancia de escuchar a los miembros de la familia y crear un ambiente en el que cada uno pudiera compartir sus emociones sin miedo a ser juzgado. Aunque Carmen nunca admitió su culpabilidad de forma plena, su historia ayudó a poner en evidencia los peligros del silencio y la represión emocional. En prisión, Carmen seguía enfrentando una lucha interna. A medida que pasaban los años, la soledad y la reflexión comenzaban a cobrarle factura. Carmen había perdido el contacto con la mayor parte de su familia, excepto con algunos miembros lejanos que le enviaban cartas ocasionales. Estos pocos contactos eran la única forma en que Carmen intentaba mantener una conexión con el mundo exterior,
pero cada carta que recibía solo la hacía sentir más distante de la vida que había destruido. Aunque había comenzado a aceptar la culpa de sus actos, nunca logró encontrar una paz real en su corazón, ya que su arrepentimiento nunca fue completo. Carmen solía escribir cartas a la fundación, aunque nunca recibió respuesta directa. En ellas, expresaba sus sentimientos de tristeza y el vacío que sentía por lo que había hecho. Escribía sobre cómo, a pesar de su condena, no podía perdonarse a sí misma y no podía comprender cómo había dejado que el resentimiento la controlara hasta ese punto. Las cartas eran un intento de encontrar alguna forma de redención, pero la falta de respuesta solo la sumergía aún más en su soledad. Sus escritos se convirtieron en un testimonio de su propia incapacidad para asumir completamente lo que había hecho. Mientras tanto, la fundación seguía siendo un espacio de transformación para aquellos que, como Fernanda, luchaban por encontrar su lugar en el mundo. En cada exposición, los jóvenes compartían sus historias de superación y sanación a través del arte, inspirados por la memoria de Fernanda. Para los padres de Fernanda, ver cómo otras vidas florecían gracias al legado de su hija les proporcionaba algo de consuelo. Sin embargo, nunca pudieron olvidar lo que ocurrió. Cada éxito alcanzado a través de la fundación les recordaba que, aunque su hija había sido arrancada de sus vidas, su espíritu seguía vivo en cada persona que ayudaba. Carmen, por su parte, continuaba con su proceso de reflexión y soledad. Sus días en prisión se volvían más largos, y sus pensamientos, aunque enfocándose en la culpa y la pena, no lograban transformarse en un verdadero arrepentimiento. Cada vez que le pedían hablar sobre lo que había hecho, Carmen se mantenía distante, sin ofrecer detalles claros sobre lo que había sentido cuando tomó la decisión de asesinar a su hija. Su relato, aunque en ocasiones parecía sincero, seguía mostrando una desconexión entre lo que había hecho y la manera en que justificaba su acción. La prisión, más que un castigo, se convirtió en un lugar de aislamiento interno donde Carmen se enfrentaba a sus propios demonios sin poder liberarse de ellos. La historia de Carmen y Fernanda seguía siendo contada en la ciudad, no solo como una tragedia, sino como una lección sobre la importancia de la comunicación y la gestión de las emociones. Con el tiempo, las generaciones más jóvenes comenzaron a comprender que los problemas emocionales no tratados pueden llevar a consecuencias devastadoras, como el caso de Carmen y Fernanda. Los jóvenes empezaron a expresar abiertamente sus sentimientos en los hogares y en las escuelas, aprendiendo de los errores del pasado. La tragedia de una madre y su hija, aunque dolorosa, dejó una marca indeleble en Tijuana, recordando a todos la importancia de la empatía, el diálogo y el cuidado emocional en el núcleo familiar. En prisión, Carmen ya no recibía visitas de psicólogos, ya que su proceso de terapia había llegado a su fin. El sistema penitenciario, aunque permitía ciertas interacciones con los internos, no podía ofrecerle la redención que tanto deseaba. La condena de Carmen seguía siendo una carga para ella misma, mientras que en el exterior, la memoria de Fernanda seguía viva, ayudando a cambiar vidas. Aunque la madre no pudo reparar el daño que causó, su historia fue un llamado a la sociedad sobre los peligros de no atender las emociones a tiempo y de cómo la falta de comunicación puede destruir incluso los lazos más fuertes. Los años pasaban lentamente para Carmen en prisión. A medida que se adentraba en el 6º año de su condena, su vida parecía haberse reducido a una rutina monótona. Las paredes de la celda se convirtieron en un reflejo de su mente, atrapada entre recuerdos y arrepentimientos incompletos. Aunque había sido sometida a varios programas de rehabilitación, Carmen parecía incapaz de lograr una transformación profunda. Sus visitas a la sala de terapia eran más bien un ritual que un verdadero intento de sanar. Los psicólogos que la atendían comenzaron a darse cuenta de que, aunque Carmen se mostraba consciente de sus actos, su arrepentimiento seguía siendo superficial. En el exterior, la fundación de Fernanda seguía siendo un faro de esperanza para muchas personas. Los padres de Fernanda, a pesar de sus propios traumas, encontraron consuelo en la misión de la fundación. Cada joven que se beneficiaba de las becas, cada exposición que se organizaba, servía como un recordatorio de que Fernanda seguía viva en el corazón de aquellos que la amaban. La fundación, que al principio había sido un espacio de lamento y dolor, se había transformado en un refugio para aquellos que querían honrar la memoria de Fernanda y, al mismo tiempo,
aprender de su historia. Las actividades de la fundación se expandieron a otros estados de México, llegando a más jóvenes y ofreciendo la posibilidad de acceder a un futuro que, en muchos casos, parecía fuera de su alcance. Los talleres de arte, las charlas y las becas comenzaron a atraer la atención de empresas y organizaciones que decidieron colaborar con la fundación. Sin embargo, para los padres de Fernanda, el éxito de la fundación no podía llenar el vacío dejado por la pérdida de su hija. Cada sonrisa que veían en los jóvenes beneficiarios les recordaba la promesa de futuro que Fernanda nunca pudo cumplir. Carmen, aunque encerrada, comenzaba a percibir, a través de las noticias que llegaban esporádicamente a su celda, el impacto que su hija seguía teniendo en el mundo exterior. La fundación, aunque surgida de una tragedia, había logrado algo que Carmen nunca imaginó: mantener vivo el legado de Fernanda. En sus momentos de reflexión, Carmen se preguntaba si su hija alguna vez habría querido que su sufrimiento sirviera para dar esperanza a otros. Esta reflexión, aunque breve, la hacía sentir una mezcla de culpa y desesperación. El peso de su crimen seguía aplastándola, pero la idea de que Fernanda seguía ayudando a otras personas la atormentaba. A pesar de los avances en la fundación y de los logros que se alcanzaron gracias al esfuerzo de la familia de Fernanda, los recuerdos de la joven siempre fueron dolorosos para los padres. La alegría de ver el crecimiento de la fundación no podía borrar la tristeza de su ausencia. La familia seguía participando activamente en las actividades de la fundación, pero siempre había un halo de melancolía que acompañaba cada evento. La memoria de Fernanda seguía viva, pero el dolor de perderla era innegable. En su corazón, sus padres seguían deseando que ella estuviera allí para ver el impacto que su vida había tenido en la comunidad. Carmen, mientras tanto, continuaba con su proceso interno de reflexión, pero cada vez era más consciente de que su condena no solo era un castigo legal, sino un castigo emocional eterno. Al principio, pensó que el tiempo pasaría y la herida se curaría, pero pronto se dio cuenta de que la cicatriz que había dejado el asesinato de su hija nunca sanaría. La soledad de la prisión no hacía más que intensificar su dolor. Aunque los psicólogos intentaban ayudarla, Carmen sabía que nunca lograría redimir lo que había hecho, porque la verdadera pena para ella no estaba en la cárcel, sino en su propia mente. En las últimas entrevistas que Carmen tuvo con los psicólogos, comenzó a reconocer la magnitud de su egoísmo y la falta de comprensión hacia Fernanda. Se dio cuenta de que nunca había sido capaz de ver a su hija como un ser independiente, con sus propios sueños, deseos y ambiciones. Carmen había estado tan centrada en sí misma, en su necesidad de ser admirada y validada, que no había sido capaz de ver la belleza de lo que Fernanda había logrado. Su hija no era solo una extensión de ella, sino una persona con su propio camino, y Carmen había destruido eso por su propio egoísmo. En un último intento por entender sus motivaciones, Carmen escribió una carta a la familia de Fernanda. En la carta, confesó que nunca había dejado de amar a su hija, pero que su amor había estado deformado por el resentimiento y los celos. Carmen expresó su arrepentimiento por el dolor que causó, aunque también se dio cuenta de que sus palabras nunca serían suficientes para reparar el daño. La carta fue entregada a la familia Mendoza, pero nunca recibieron respuesta. Sabían que el arrepentimiento de Carmen no cambiaba nada. La carta fue un recordatorio de la tragedia, pero también de lo irreversible de las decisiones que uno toma en un momento de desesperación. La historia de Carmen y Fernanda se convirtió en un testimonio en la comunidad de Tijuana de lo que ocurre cuando las emociones reprimidas y la falta de comunicación destruyen una familia. A lo largo de los años, la ciudad fue tomando conciencia de la importancia de hablar abiertamente sobre los sentimientos y de reconocer la salud emocional dentro de los hogares. Sin embargo, la tragedia también dejó una marca que nunca desaparecería. Carmen, por su parte, había tenido el tiempo necesario para enfrentarse a sus acciones, pero la carga de su crimen era tan pesada que nunca podría escapar de la sombra de lo que había hecho. Mientras Carmen seguía su vida en prisión, la fundación continuaba creciendo, ofreciendo nuevas oportunidades para los jóvenes y celebrando el legado de Fernanda. La memoria de la joven seguía siendo un símbolo de esperanza, pero la tragedia detrás de su muerte nunca se olvidó. Cada vez que la familia Mendoza veía el impacto positivo que estaba teniendo la fundación, sabían que Fernanda seguía viva,
de alguna forma, en cada una de esas vidas transformadas. Aunque la paz nunca llegó por completo a su corazón, sabían que su hija estaba cumpliendo su propósito, incluso después de su muerte. Con el paso del tiempo, la comunidad de Tijuana, aunque marcada por la tragedia de Carmen y Fernanda, comenzó a ver los frutos de las lecciones aprendidas. La fundación en honor a Fernanda no solo cambió vidas, sino que también provocó una reflexión profunda sobre las dinámicas familiares y el impacto que los celos y las expectativas no expresadas pueden tener en una relación. Los programas educativos sobre salud mental y la importancia de la comunicación entre padres e hijos ganaron terreno en la ciudad, y muchos padres comenzaron a tomar conciencia de que no todo el amor es saludable. El caso de Carmen y Fernanda, aunque doloroso, dejó una enseñanza invaluable sobre la necesidad de escuchar y comprender a los demás. Por su parte, los padres de Fernanda seguían trabajando en la fundación, pero los recuerdos de su hija siempre estaban presentes. Aunque el trabajo en la fundación les ayudaba a canalizar su dolor, la ausencia de Fernanda nunca sería algo que pudieran aceptar completamente. Cada joven que recibía una beca en su nombre era un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de lo que Fernanda había logrado, incluso después de su muerte. Cada vez que veían a un joven artista destacarse, pensaban en el potencial que su hija había tenido, y aunque se sentían orgullosos de su legado, el dolor seguía presente. Carmen, en prisión, comenzaba a experimentar una sensación de desesperanza cada vez más profunda. Su condena no solo la había privado de su libertad, sino que la había dejado atrapada en un ciclo de arrepentimiento y aislamiento. Aunque los psicólogos seguían trabajando con ella, Carmen ya no sentía que pudiera obtener redención. Había aceptado que su crimen había destruido la vida de su hija, pero nunca logró sentir que su sufrimiento fuera suficiente para enmendar el daño que causó. A veces, se preguntaba si alguna vez lograría encontrar paz, pero la respuesta siempre parecía esquiva. La relación con la fundación fue algo que Carmen nunca pudo manejar completamente. Durante los años en prisión, Carmen intentó comunicarse con la fundación a través de cartas, pero nunca recibió una respuesta. Aunque se daba cuenta de que su arrepentimiento no cambiaría las cosas, su deseo de recibir algún tipo de perdón seguía latente. Las cartas que escribía estaban llenas de emociones contradictorias. Por un lado, Carmen expresaba su profunda tristeza por lo que había hecho, pero por otro, seguía luchando con su propio egoísmo. Era como si, a pesar de la condena, no pudiera soltar completamente el control que había tenido sobre su hija. Mientras tanto, los jóvenes que recibían las becas de la fundación compartían historias de superación y crecimiento inspirados por el legado de Fernanda. Cada historia que escuchaban en las exposiciones de arte les recordaba a los padres de Fernanda que su hija había dejado una huella profunda, a pesar de la tragedia. Los jóvenes artistas, que ahora vivían la vida que Fernanda nunca pudo tener, sentían una conexión especial con ella, aunque no la conocieran personalmente. De alguna manera, a través de su trabajo y su lucha por un futuro mejor, Fernanda seguía viva, y su legado seguía inspirando a muchos a ser mejores. La ciudad de Tijuana, con el tiempo, se recuperó lentamente de la conmoción inicial causada por el caso. Aunque el dolor de la familia Mendoza nunca se desvaneció, la comunidad comenzó a aceptar la importancia de la salud emocional y la expresión de los sentimientos. Las familias empezaron a hablar más sobre sus problemas, buscando apoyo cuando era necesario. Sin embargo, la tragedia seguía siendo un recordatorio de lo que sucedía cuando los sentimientos no eran compartidos, cuando el amor no se entendía y se reprimía. Carmen y Fernanda, de alguna manera, se convirtieron en figuras claves en la transformación emocional de la ciudad. En prisión, Carmen pasaba los días con más pensamientos oscuros. La soledad la envolvía y la lucha interna se intensificaba. A pesar de los años de reflexión, aún no podía superar lo que había hecho. Los psicólogos afirmaban que Carmen había llegado a comprender parcialmente la magnitud de su crimen, pero su lucha interna no le permitía vivir en paz. Había momentos en los que Carmen desearía haber sido capaz de cambiar el curso de los eventos, pero sabía que no podía. La tristeza por su hija muerta y la vergüenza por su propia incapacidad para cambiar la situación la acosaban todos los días.
El sufrimiento de Carmen era tan profundo que ya no le importaba el juicio público. Sabía que nadie podía perdonarla, ni ella misma. El aislamiento al que se veía sometida en prisión solo acentuaba su sensación de inutilidad. Los años se pasaban eran como una condena paralela, una constante reflexión sobre lo irreversible de sus actos. Carmen ya no sentía que tenía algo que ofrecer al mundo. Incluso el amor por su hija, que en algún momento le dio propósito, se había convertido en una pena insoportable. Lo único que podía hacer era enfrentar cada día, preguntándose si algún día encontraría la paz. Por otro lado, la fundación seguía siendo un punto de referencia en Tijuana. Cada vez que un joven lograba una beca o alcanzaba el éxito en el arte, los padres de Fernanda sentían que su hija vivía a través de ellos. A pesar de las cicatrices emocionales, sabían que su hija había logrado algo trascendental, dar a otros la oportunidad de alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un lugar donde los jóvenes podían encontrar no solo apoyo, sino también una forma de expresar su dolor a través del arte. Era, de alguna manera, el legado más hermoso que Fernanda había dejado. A lo largo de los años, la historia de Carmen y Fernanda se convirtió en un tema de conversación en Tijuana. Muchos veían el caso como una advertencia sobre los peligros del resentimiento y la falta de comunicación en las familias. La ciudad, aunque marcada por el sufrimiento, aprendió una valiosa lección. Carmen, aunque nunca podrá borrar el daño que causó, se convirtió en un ejemplo triste de cómo el amor mal entendido y no expresado puede ser destructivo. La tragedia de Fernanda había dejado una huella profunda, pero también había abierto el camino hacia un futuro donde las emociones y la comunicación eran más importantes que nunca. Con el paso de los años, el caso de Carmen y Fernanda se convirtió en una lección vital para las nuevas generaciones de Tijuana. La historia de la madre que mató a su hija por celos y resentimiento se convirtió en un tema de reflexión en escuelas, comunidades y familias. Aunque la tragedia de Fernanda nunca podría borrarse, su legado se transformó en una enseñanza crucial sobre la importancia de la comunicación, el manejo emocional y la salud mental en las relaciones familiares. Carmen, aunque sin saberlo, se convirtió en un ejemplo de lo que puede suceder cuando los sentimientos reprimidos y las expectativas no expresadas se dejan sin control. La fundación creada en nombre de Fernanda continuó prosperando, extendiendo su influencia a nivel nacional. A medida que más personas conocían la historia detrás de la fundación, se sintieron inspiradas a apoyar la causa, contribuyendo con recursos, tiempo y esfuerzo para hacerla crecer. La memoria de Fernanda no solo se mantenía viva a través de las becas y los eventos artísticos, sino también a través del amor y el esfuerzo que sus padres ponían en cada proyecto. A pesar de su dolor, sabían que este trabajo les permitía transformar la tragedia en algo positivo, ayudando a jóvenes a alcanzar el futuro que Fernanda nunca pudo tener. Los padres de Fernanda encontraron consuelo en el hecho de que su hija, a pesar de ser arrebatada tan joven, seguía tocando vidas y ofreciendo esperanza. Aunque el vacío dejado por su muerte nunca se cerró completamente, su legado se mantenía a través de los jóvenes que pasaban por la fundación. En las exposiciones, charlas y becas, los padres de Fernanda veían el reflejo de su hija en cada joven que compartía su arte o sus historias. El dolor seguía siendo inmenso, pero al ver el impacto positivo de su hija, sentían que su memoria estaba viviendo de una manera hermosa y significativa. Por otro lado, Carmen seguía cumpliendo su condena en prisión, un lugar que se había convertido en su eterno castigo. A pesar de los años de reflexión y las terapias que había recibido, Carmen nunca logró encontrar paz interior. Sus pensamientos, aunque a veces se enfocaban en el arrepentimiento, seguían estando llenos de justificaciones y resentimientos no resueltos. Carmen era consciente de lo que había hecho, pero el dolor de perder a su hija y la vergüenza por su propio acto la mantenían atrapada en un ciclo de desesperación. A menudo se preguntaba si algún día podría liberarse de esa carga emocional. La soledad de Carmen en prisión se profundizaba con el tiempo. Aunque tenía acceso a terapia y algunas actividades dentro de la cárcel, la falta de contacto emocional real con el mundo exterior la sumergía cada vez más en sus pensamientos oscuros. La conexión con su hija, que en algún momento había sido su fuente de amor, ahora se convertía en un recordatorio constante de lo que había destruido. Carmen, al principio, había pensado que el tiempo y el castigo le ayudarían a sanar, pero pronto se dio cuenta de que la verdadera pena era vivir con el recuerdo de lo irreversible que había hecho.
A pesar de que Carmen nunca mostró un arrepentimiento total, los psicólogos que la trataban comenzaron a notar algunos avances en su proceso de autocomprensión. A través de la terapia, Carmen comenzó a hablar más abiertamente sobre la relación con su hija, reconociendo la competencia emocional que había sentido hacia ella. Sin embargo, este reconocimiento nunca estuvo acompañado de una verdadera asunción de su responsabilidad por el crimen. Carmen continuaba sosteniendo que su frustración y envidia la habían llevado a un lugar del que no pudo salir, y aunque sus palabras eran más sinceras que antes, nunca llegaba a perdonarse por lo que había hecho. La historia de Carmen y Fernanda se mantuvo viva en Tijuana como una advertencia y un recordatorio de la fragilidad de los vínculos familiares. En la ciudad, las conversaciones sobre la salud mental se intensificaron y cada vez más familias comenzaron a reconocer la importancia de cuidar los sentimientos y emociones de cada miembro. Los padres de Fernanda, aunque siempre en duelo, sabían que su hija había dejado una lección importante para todos. La fundación no solo era un homenaje a su hija, sino un esfuerzo por cambiar la forma en que las familias abordaban sus problemas emocionales y se apoyaban mutuamente. A lo largo de los años, Carmen comenzó a darse cuenta de que, aunque había hecho todo lo posible por cambiar, su crimen seguía pesando sobre ella de manera inquebrantable. La noción de la muerte de Fernanda, combinada con la culpa que sentía, la mantenía atrapada en una cárcel emocional que nunca podría superar. En sus últimos años de condena, Carmen reconoció que el verdadero castigo no era la cárcel, sino vivir con la certeza de que nunca podría reparar lo que había hecho. La falta de respuesta a sus cartas y peticiones de perdón solo confirmaba que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo ocurrido. La fundación de Fernanda, por otro lado, continuó expandiéndose y ayudando a miles de jóvenes a lo largo de los años. La memoria de Fernanda se convirtió en un símbolo de esperanza y superación para muchas personas. A medida que pasaban los años, los jóvenes beneficiados por la fundación comenzaron a convertirse en artistas y profesionales exitosos, todos ellos inspirados por el ejemplo de Fernanda y el esfuerzo de sus padres. Aunque la tristeza nunca desaparecería por completo de la familia Mendoza, el trabajo de la fundación les permitió sentirse conectados con su hija, sabiendo que su vida no había sido en vano. La historia de Carmen y Fernanda se convirtió en un legado doloroso pero importante en Tijuana. La comunidad, a través del sufrimiento, aprendió a valorar la importancia de la salud mental, la comunicación abierta y la necesidad de evitar que los sentimientos negativos se acumulen hasta que exploten en tragedias. Carmen, al final de su condena, permaneció una figura trágica, y su historia se utilizó en las escuelas y programas de apoyo emocional como una advertencia sobre los peligros de la envidia, el resentimiento y la falta de comunicación. La lección era clara. El amor y la empatía son esenciales, y cuando se pierden, las consecuencias pueden ser devastadoras.